Vecinos salieron a manifestarse, hubo quema de gomas, ahí estamos viendo cómo se está limpiando justamente lo que quedó, el triste recuerdo de la protesta en una imagen que se repite todos los años. Yo particularmente la estaba esperando para principios de enero, ocurrió a principios de febrero. Pero atención porque esto genera un sismo político en el gobierno y también en las empresas. Ya hay declaraciones de algunos funcionarios, Camila. Sí, Pablo, así es, porque en el largo del fin de semana vimos cortes de luz repetidos, pero al mismo tiempo no hubo una misma, no asumieron la responsabilidad de la misma manera. El viernes, Edesur comunicó que el operador de la red de alta tensión había solicitado un corte del suministro porque la demanda era demasiado alta. Es verdad eso, hubo un pico en la demanda de megavoltios, razón por la cual debieron suspender el servicio que afectó más o menos a 200.000 personas. Pero a lo largo del fin de semana los reclamos continuaron y de la empresa dijeron estas son situaciones puntuales. Por lo que el domingo tomaron el tema los funcionarios nacionales, Flavia Rollón, la secretaria de Energía, y el interventor ahí lo estamos viendo. Exactamente, del ENRE. Ahí la tenemos a Flavia Rollón, la secretaria de Energía, que dijo: no nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur. Recordemos que Edesur está controlada por un grupo extranjero, Enel, que comunicó a fines del año pasado que se está retirando de la Argentina, pero todavía está en proceso de venta. Es decir, sí, una quita de la concesión reduciría de manera importante. Bueno, no, sería una locura. ¿No? Esto es una amenaza, a ver, para poner en blanco sobre negro qué está pasando. Estamos en verano, hay altísimas temperaturas, hay cortes de luz y esto es un fastidio. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, no es la primera vez que esto pasa. Y lo que está diciendo ahora la secretaria de Energía es justamente tratar de hacer política con los cortes de luz. Porque ¿qué va a decir la secretaria de Energía? Va a decir, no, es culpa mía. ¿Es culpa mía que no estoy garantizando una tarifa que justifique dar un buen servicio? Yo sé que estoy diciendo todas cosas muy, pero muy antipáticas. Ahora, ¿usted trabajaría para perder plata? ¿Usted que está del otro lado, trabajaría para perder plata? Esto es lo que está pasando con una gran cantidad de empresas de servicios públicos en la Argentina. Es el caso de Edesur y también de Edenor. Y la secretaria de Energía se enoja con Edesur, pero no dice una palabra con respecto a Edenor. Claro, y justamente en este momento, por lo menos, más de un cuarto de los usuarios que están sin luz en la provincia de Buenos Aires son justamente de la empresa Edenor. Vos dirás mejor cómo es la cuestión respecto a los vínculos que tienen. No, lo digo claramente. A ver, Edenor es una empresa que pertenece a Vila, Manzano y Filiberti. Son 3 empresarios cercanos a Sergio Massa, a tal punto que estuvieron en la asunción de Sergio Massa. No estoy diciendo nada bueno ni malo, solo estoy diciendo que hay una omisión. Y no estoy diciendo que Edesur sea la mejor empresa del mundo, ni muchísimo menos. De hecho, tendrá que pagar todas las penalidades y responder ante los entes reguladores como corresponde. Solo que quiero llamar la atención con respecto a este punto. Tenemos más tweets, ¿no? Porque también el titular del ENRE Martelo, tal cual, tenemos su tweet. Él es el responsable de iniciar actuaciones administrativas. Fíjate lo que dijo ayer. Edesur, dada la grave situación y conforme lo indicado por la Secretaría de Energía y el examen técnico que formularemos, actuaremos en consecuencia por la posible caducidad de la concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur. Eso es lo que decía Walter Martelo, el interventor del ENRE, el ente regulador de la electricidad. Claro. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? En este fuego cruzado, digamos, entre la empresa que habló con algunos de nuestros colegas. Fuego cruzado es una muy buena definición, Camila. Es así porque las culpas se echan de un lado y del otro. Justamente lo que decía Edesur es el viernes, lo que ocurrió fue que el operador de alta tensión nos pidió que cortemos el servicio. Pero lo cierto es que no hay situaciones puntuales. Tenemos un mapa que incluso lo podemos ver en un ratito, Pablo, de cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Hay puntos rojos por todos lados, como para decirte, lo vas a ver vos mismo, pero hay cortes verdaderamente afectando, por lo menos en este momento los últimos datos que tengo son 170.000 personas, un poco menos. Vamos a ver si cede con estos graditos de menos que tendremos según lo que nos contó Nacho en esta mañana, pero la verdad es que todavía sigue afectando a muchísimas familias. Lo que dicen también desde la empresa es, la cuestión es una cuestión de generación eléctrica. Nosotros no tenemos suficiente energía para distribuir, vendría a ser, esa sería la explicación. Bueno, lo que dicen desde el gobierno es, pero si ustedes tienen las centrales que producen esta energía, que puntualmente son Costanera y DocSud, son parte de el grupo de Enel, el que controla Edesur en este momento.
¿Qué está queriendo hacer en él? Vender Edesur y todos sus activos dentro de la Argentina por 21.000 millones de euros. ¿Esta pelea con el gobierno podría afectar ese precio? Claro que sí, porque el contrato no hay de nada concesión con el peor. Estado es parte de ese precio. Claro, no hay nada peor para una empresa que la amenace, una empresa de servicios públicos, que la amenaces con quitarle la concesión. Y además hay otra cosa que se está cocinando detrás de esta información y yo quiero contárselas. Y tiene que ver con los aumentos de tarifas previstos para este año. No hay ningún agujero negro del Estado Nacional, eso que tanto le preocupa al ministro de Economía, Sergio Massa. No hay ningún agujero negro mayor que el de los subsidios. Y esto tiene que ver con los aumentos de tarifa que están previstos para este año. Si aumenta la tarifa, Massa, el Estado Nacional paga menos, se equilibran las cuentas, se cumple con el Fondo Monetario y, Dios me oiga, podría eventualmente en algún momento de la vida, de la historia argentina, empezar a bajar la inflación. Si esto no ocurre, bueno, todo lo que les dije antes no va a pasar. Entonces, todo este es el caldo de cultivo que está ocurriendo. Quiero, Camila, y a ustedes también, permítame la desprolijidad de ojear un poco el celular, porque de alguna manera premonitoria sabía que esto iba a pasar y me separé algunos datos. Y la sumo también a Mariana Arias en esto. ¿Ustedes saben cuál es el corte, la duración del corte promedio de luz en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires? Estoy tomando Edesur y también Edenor. ¿Saben cuál es la duración del corte promedio en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? 13 horas. 13 horas es corte promedio. Acá 13 horas dura el corte. Claro. No, 13 horas el promedio anual. Exacto, 13 horas de corte. Esto es en la Argentina, claro, en el promedio, los promedios son muy tiranos. El que puede haber gente que no le toque nunca un corte de luz y gente que viva permanentemente con cortes de luz. Pero quédense con este número, les pido que lo retengan por un momento. 13 horas corte promedio, el corte de luz en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Saben cuál es el tiempo del corte promedio en Lima? 6 horas, 5. Poco más de 6 horas en Lima. No les estoy hablando de Japón, no les estoy hablando de Washington, no les estoy hablando de Roma, no les estoy hablando de Londres, les estoy hablando de Lima. El corte promedio dura la mitad que en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿De esto no saben nuestras autoridades? Tengo más. En Bogotá, 6 horas. En Santiago de Chile, ¿queda muy lejos Santiago de Chile? No, queda acá, del otro lado de la cordillera. ¿Saben cuál es la duración del corte promedio? 2,5 horas. Recordemos que en la Argentina es 13 horas. ¿Saben cuál es en Estados Unidos la duración del corte promedio? 1 hora. Y ahora sí les pido, yo sé que es temprano, tómense un sorbito de café, un poquito de agua, terminen de desayunar, espero que no les caiga mal la comida. Recordemos, 13 horas en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En Europa, Mariana, ¿te gusta Europa? Sí. Media hora. ¿Media hora vos decís? Sí. Qué chica, qué poco optimista, no sos como Nacho López Amorín. Mariana, ¿sabés cuál es la duración del corte promedio en Europa? ¿Cuál? 7 minutos. 7 minutos contra las 3 horas. Entonces, contra que no me vengan... Argentina. ¿Cómo? 13 de Argentina. 13 en Argentina contra 7 minutos en Europa. No sé de qué nos reímos igual, ¿no? Claro, no les pido que traigan la Torre Eiffel a Buenos Aires, pero por lo menos bajen un poquitito el tiempo que dura el corte de luz. Y quiero aclarar una cuestión adicional y con esto cierro este comentario. No tiene que ver con lo que haya hecho Edesur en los últimos 6 meses, ni siquiera Edenor. Tiene que ver con una política del gobierno que arrancó en 2003 y un poquito antes. ¿Quién gobernaba en esa época? Bueno, habrá que ir a los libros. Vamos al mapa. Esto es información importante para nuestra vida cotidiana. Vamos al mapa, Camila, que muestra los cortes de luz en este momento. Sí, así es. Esto es el minuto a minuto, Pablo. Se lo mandamos recién a la producción para poder verlo en pantalla. ¿Qué lugares están más afectados con cortes? Esto es un mapa inusual, te voy a decir. Porque en general, esos puntos esos puntos rojos que vos ves son los cortes mayores, los puntitos azules, cortes menores. Tiene que ver con la cantidad de manzanas afectadas. Pero en general, el mapa está más teñido de rojo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Avellaneda. Y me llama la atención que vemos muchos puntos rojos en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es tan frecuente, ¿eh? No es tan frecuente. En general es más en la provincia, pero la verdad es que donde más está afectado en este momento, algunos de los barrios, Caballito muy afectado, Villa Crespo también, Balvanera, Mataderos, Lomas del Mirador, Villa Lugano, algo en Retiro, en San Nicolás.
Esas son las comunas más afectadas en este momento. Todas en el sur de la ciudad. Hay algunos cortes, pero más leves en el norte de la ciudad, algunos en Belgrano, por lo que veo. Sí. Y después en el sur tenemos un foco muy importante, cerca de Monte Chingolo, muy importante, y en Wilde. Esos son los lugares más afectados en este momento. Y te sumo un dato más, Pablo, sobre lo que mencionabas. Este fuego cruzado entre las empresas eléctricas y el gobierno tuvo su capítulo también la semana pasada, cuando desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que las empresas estaban pidiendo un 260% de aumento en la tarifa que ellas reciben para poder mejorar justamente los números de las empresas cuya inversión está afectada, ellas dicen que está afectada por tarifas que no llegan a cumplir ni siquiera con el costo mínimo de la energía. Lo que dijeron desde el gobierno, incluso lo comunicó Flavia Arroyo en una conferencia de prensa, es: esto no se lo vamos a dar, se utilizó un poco de esa manera, y le aumentaron por 2 meses, en mayo y en octubre de este año, 400 pesos de aumento en la boleta promedio. Eso va a ser más o menos lo que le han aumentado, lo que va a recaer, mejor dicho, dentro de las arcas de estas empresas, ¿no? No solamente la segmentación de tarifas, que es otra distribución, otro cambio que está haciendo el gobierno en la tarifa eléctrica. Muchísimas gracias, Camila. Entonces, quiero que se queden con esto. Existe la